Vamos a abordar algunos temas, ya que es importante primeramente que ustedes tengan el conocimiento acerca de qué son los signos vitales y también aparte de esto acerca de la oxigenoterapia, ¿sí? Primeramente vamos a ver los signos vitales. ¿Alguien me puede decir qué son los signos vitales o para qué sirven los signos vitales? ¿Alguien tiene conocimiento sobre esto? Yo le hice unos días. Buen día, dime. Yo lo que sé yo de los signos vitales es lo que, o sea, tenemos recorriendo por nuestro cuerpo y pues los signos vitales también son lo primero que se toma cuando se va a ayudar a un paciente. Exacto, son los signos que nosotros tenemos y nos dan una señal de alarma de que algo está alterado a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Tenemos los signos vitales, los que siempre nosotros tenemos que tomar y son los que existen a nivel de todas las personas, que es la temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. ¿Sí? Estos son los 5 signos vitales que nosotros siempre que valoramos primeramente al paciente tenemos que realizar la toma de los mismos. ¿Sí? ¿Qué debemos de tener como principal medida o qué es necesario saber acerca de los signos vitales? Primeramente, los rangos normales, porque si uno de estos aumenta o disminuye, pues obviamente existe una afectación en el paciente. Otra es las causas de alteración, del por qué se alteró el signo vital, del por qué presenta, digamos, una fiebre o una hipotermia, ¿sí? Entonces, esto tenemos que saber cuál es la causa y por qué se afecta cada signo vital. ¿Cuándo valorar los signos vitales? Como todos tenemos en cuenta, los signos vitales se valora siempre antes de abrir la hoja al paciente. Cuando el paciente ingresa, se valora los signos vitales según el estado de salud del paciente, según indicación médica y según norma de establecimiento, ¿sí? A veces no solo tenemos que valorar el signo vital cuando el paciente solo ingresa y ya, ¿sí? Nosotros valoramos los signos vitales en cada cambio de turno, o a veces el médico indica valorar ¿cómo es? Tomar los signos vitales cada hora, cada media hora, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de la temperatura corporal. La definición de la temperatura corporal, ¿qué es? Es el calor que genera el organismo que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo. El centro termorregulador de este, ¿cuál es? El hipotálamo, ¿sí? Es el que se encarga de regular la temperatura. Tenemos el aumento de la temperatura y la baja de temperatura, ¿sí? Aquí vamos a ver igualmente cuál es cada una de estas, las alteraciones de la temperatura, que es hipotermia o fiebre, ¿sí? Que es la temperatura corporal elevada por sobre el valor normal. La fiebre también es un síndrome. La fiebre se presenta en cuadros infecciosos, en patologías, en la administración de vacunas, por daño a los centros reguladores de la temperatura. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la fiebre siempre se debe de presentar en casos, siempre se presenta cuando el paciente presenta algún tipo de infección o a los niñitos cuando les ponen alguna vacuna se presenta la fiebre, ¿sí? Eh, Tenemos también signos y síntomas de la alteración de la temperatura. Al aumentar la temperatura viene acompañado de signos y síntomas que el paciente presenta, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, escalofríos debido al aumento de la tensión y las contracciones de la musculatura esquelética. Ustedes cuando les da fiebre o les ha dado fiebre algún rato, pues obviamente ¿qué ven como primer síntoma? Ustedes han de haber sentido escalofríos, ¿no es cierto? Que les late más rápido el corazón, ¿sí? Todo esto vamos a ver. A continuación tenemos otras alteraciones, que la piel se torna pálida, ¿sí? Sensación de frío, nos da mucha sed, igualmente existe una deshidratación, ¿sí? Tenemos un mareo, inquietud o delirio, convulsiones debido a la irritación de las células nerviosas, ¿sí? Pérdida del apetito a medida que se prolonga la fiebre, malestar, debilidad y dolor muscular. Tenemos también la hipotermia, ¿sí? A ver,
La hipotermia es también un signo vital, un signo que se altera en la temperatura, ¿sí? Tenemos la hipertermia e hipotermia. Hiper siempre es alto e hipo bajo. En la mayoría de los signos vitales vamos a ver que todo es hipo, hiper, ¿sí? Hipo bajo, hiper alto, ¿sí? La hipotermia es la temperatura corporal central por debajo del límite inferior de la normalidad. Por pérdida del calor frente a la exposición prolongada al frío o sudoración profusa, insuficiencia circulatoria por pérdida importante de sangre o shock hipovolémico, ¿sí? ¿Cuándo se produce la hipotermia? Cuando el paciente presenta pérdida de sangre, ¿sí? Se le baja la temperatura, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de signos vitales es hiper, alto, hipo, bajo. Hipertermia, hipotermia, ¿sí? Hiper, elevación de la temperatura, hipotermia, la baja de la temperatura. Aquí tenemos el procedimiento de cómo tomar la temperatura, ¿sí? Primeramente tenemos que tener los materiales indispensables, que es el termómetro, obviamente el paciente, y también tenemos dos tipos de termómetros, ¿sí? Un termómetro que es el digital y el termómetro de mercurio. El termómetro digital, pues obviamente en el mismo viene marcado, colocamos al paciente y solo se marca y pita o no suena cuando el termómetro ya tiene la temperatura del paciente. En cambio, en el termómetro de mercurio, pues observamos una liñita de mercurio que tenemos que bajarle de la manera adecuada la liñita de mercurio para tomar al paciente. Y pues tenemos que dejarle 3 minutos en la parte de la axila del paciente para que nos dé la temperatura exacta, ¿sí? Tenemos que también, aparte de esto, tener un pedacito de papel o una toalla absorbente, porque si el paciente llega sudoroso, pues tenemos que limpiarle para que la temperatura no se altere, ¿sí? Aquí tenemos, como les decía, los valores normales de la temperatura son de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Si el paciente ya empieza a elevar de esto, pues ya se considera una hipertermia, perdón, y cuando ya empieza a bajar de los 36.5, 36, 35, pues ya se considera una hipotermia, ¿sí? Hiperalto, hipobajo, ¿sí? Tenemos también, ahora vamos a ver otro signo vital que es el pulso, ¿sí? O conocido como frecuencia cardíaca, que les dije, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y presión arterial o tensión arterial. El pulso es el que se localiza en algunos puntos del cuerpo humano, ¿sí? El pulso, la frecuencia se regula por medio del sistema nervioso central, la temperatura donde se regulaba en el hipotálamo, en cambio el pulso en el sistema nervioso central autónomo. Los impulsos se transmiten por la rama parasimpática hasta el nodo seno auricular, que es el marcapasos del corazón, ¿sí? El pulso, ¿qué es? La impulsación que hace el corazón, latidos por minuto. ¿Sí? Aquí tenemos los tipos de pulso que existen, como pueden ver, el número 1 es el temporal, el 2 la carotídea, el 3 tenemos el braquial, la 4 el radial, el 5 el femoral, popliteo y pedial, ¿sí? Estos son los tipos de pulso que nosotros podemos tomar al paciente, ¿sí? Tenemos los factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca o al pulso, que es la fiebre, el ejercicio, medicamentos, el estrés, cambios de postura y hemorragias. ¿Sí? La fiebre, como les decía, se asocia con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Perdón, si se eleva la fiebre, también se va a elevar la frecuencia cardíaca. El ejercicio, cuando ustedes hacen ejercicio, se agotan, se cansan, pues obviamente sienten que el corazón les late rápidamente, ese es el pulso, la frecuencia cardíaca, así que está alterada. El uso de medicamentos, el estrés, igualmente las hemorragias, ¿sí? Tenemos las variaciones del pulso. Aquí tenemos taquicardia y bradicardia. La taquicardia es el latido cardíaco excesivamente rápido por sobre los 100 latidos por minuto, y la bradicardia, latido cardíaco de 60 o menos latidos por minuto. Aquí en la frecuencia cardíaca nosotros no utilizamos el hiper ni el hipo, sino taquicardia y bradicardia. Taquicardia, el aumento, y bradicardia, la baja del pulso, ¿sí? Que es el latido cardíaco menor a 60, que sería ya alguna anomalía que el paciente presenta, y la taquicardia sobre los 100 latidos por minuto. A ver, tenemos las variaciones del pulso.
El volumen del pulso es conocido también como la fuerza o amplitud, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido, la disritmia o arritmia, que es el pulso con un ritmo irregular. Cuando se encuentra esta situación, se debe evaluar el pulso apical, y se requiere también de un electrocardiograma, que es un aparatito donde vamos a medir la frecuencia cardíaca o si existe algún problema en el corazón, ¿sí? Los pacientes que sufren un preinfarto, por ejemplo, ya necesitamos un electrocardiograma. La valoración del pulso. Cuando se evalúa el pulso, se debe de considerar las siguientes características. Primeramente, el ritmo, la elasticidad de la pared arterial y la presencia o ausencia de igualdad en ambos lados. La valoración por palpación o auscultación. Nosotros al tomar el pulso, siempre tenemos que tomarlo, como les dije, en todos los diferentes lugares donde les indiqué, apical, radial, femoral, popliteo, sí, que ya vimos en la imagen anterior. Los valores normales del pulso tenemos en el adulto, que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en los niños de 90 a 130 pulsaciones por minuto y los recién nacidos de 160 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Estos son los valores normales, ¿sí? En cada signo vital tenemos nuestros rangos o parámetros de valores normales. En la temperatura era de 36.5 a 37.5 grados centígrados. En el pulso tenemos diferentes tipos de valores, ¿sí? Un adulto no va a tener el mismo valor que un niño ni de los recién nacidos. El adulto de 60 a 80 pulsaciones es porque el paciente está estable. Si baja o sube, como les dije, existen estas alteraciones que son taquicardia, bradicardia, taquicardia alto, bradicardia bajo, ¿sí? Tenemos que saber muy bien esto. En los adultos de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en los niños de 90 a 130 pulsaciones por minuto y el recién nacido de 160 pulsaciones por minuto. Aquí tenemos la forma en cómo tomamos el pulso, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué no utilizamos este dedo para tomar el pulso al paciente y utilizamos estos dos dedos para tomar el pulso al paciente? ¿Alguien sabe? Porque el pulgar Es tiene que pulso sí propio. utilicemos. Exacto, el índice tiene pulso propio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tomar con estos dos dedos, ¿sí? El pulso, siempre que lo vayamos a tomar, tenemos que realizar la colocación profunda, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Aquí en la imagen pueden ver que existe la palpación profunda por parte del personal de salud para poder sentir. Siempre tenemos que tener en cuenta el contar el pulso en 1 minuto y con un reloj que tenga segundero, ¿sí? Para poder contabilizar el minuto, ¿sí? Tenemos también que ver que cada pulsación es una, dos, de acuerdo a las pulsaciones que presenta el paciente. Aquí tenemos que colocar el segundo, tercero y cuarto dedo sobre la arteria, pues solo los dos dedos utilizamos, no utilizamos el tercer dedo, solo el primero, y el segundo y el tercero. El cuarto ya no utilizamos, ¿sí? Palpar pulso braquial y femoral, el pulso popliteo, cualquier pulso, como les indicamos en la imagen, les indiqué en la imagen anterior, pues tenemos diferentes maneras para tomar el pulso, pero la más común que tomamos es en el radial, ¿sí? El pulso apical, en algunos casos es necesario controlar el pulso apical, que suele auscultarse en el quinto espacio intercostal. Bueno, esto casi nosotros no utilizamos mucho, ¿sí? Aquí, como les dije, el pulso radial, que nosotros, bueno, con la palpación de los dos dedos, siempre haciendo profundamente al paciente. Factores que influyen en la velocidad del pulso es el ejercicio previo, la temperatura, las emociones. Igualmente, si el paciente consume drogas, se le va a alterar el pulso. Si realiza un cambio de postura o realiza un esfuerzo, pues obviamente también va a afectar el pulso. Tenemos la frecuencia respiratoria o respiración, que es otro signo vital, ¿sí? Ya vimos temperatura, frecuencia cardíaca y la respiración, ¿sí? ¿Qué es la respiración? Inhalación o inspiración, que se refiere a la entrada de aire a los pulmones. Una inspiración normal puede durar hasta 1.5 segundos. La exhalación o expiración, que se refiere a la respiración hacia afuera. Inhalamos y exhalamos, ¿sí? Inhalan, exhalan, ¿sí? Al movimiento de gases desde los pulmones hasta la atmósfera, y una inspiración normal dura de 2 a 3 segundos.
¿sí? Tenemos la respiración, que es el acto de respirar, que comprende la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Respiración externa en el intercambio de oxígeno y CO2, ¿sí? Ingresa oxígeno y eliminamos CO2. Inspiración y expiración, ¿sí? Respiración interno-tisular tiene lugar en todo el organismo y consiste en el intercambio gaseoso entre la sangre circulante y las células de los tejidos. Tenemos dos tipos de respiración, ¿sí? La respiración costal o torácica, que se encuentra en el tórax, como su nombre mismo lo dice, o diafragmática o abdominal, que se encuentra en el abdomen. Los pacientes, algunos, pues, al momento de realizar la respiración, observamos el movimiento en la caja torácica y otros en el área abdominal. En la caja torácica implica fundamentalmente los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como los esternocleidomastoides. En la respiración diafragmática o abdominal consiste fundamentalmente en la contracción y la relajación del diafragma y se pone de manifiesto por el movimiento abdominal. Nosotros, al ver si se eleva el abdomen o la caja torácica, pues hacemos cuenta una respiración de acuerdo a lo que se vaya insuflando, ¿sí? Nosotros, para controlar la respiración en el paciente o tomar este signo vital, primeramente, como sugerencia, es no avisarle al paciente que vamos a tomar su frecuencia respiratoria, porque el paciente empieza a respirar más rápido o se pone nervioso, no respira adecuadamente como debería de ser, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Nosotros colocamos la mano sobre la caja torácica o sobre el abdomen y durante 1 minuto, igualmente en un reloj con segundero, vamos a ir contando de acuerdo a lo que el paciente va insuflando. Tenemos el control de la respiración, que son los centros respiratorios localizados en el bulbo raquídeo, la protuberancia, los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Tenemos la valoración de la respiración, que se debe evaluar la frecuencia, se definen respiraciones por minuto. Un adulto sano, ¿cuánto tiene? De 16 a 20 respiraciones por minuto. Estos son los valores normales. La profundidad se conoce al ver los movimientos del tórax. Puede ser normal, profundo, superficial. Las respiraciones profundas son aquellas en las que se inhala y exhala un volumen de aire. Sí, como les digo, cuando nosotros tomamos la respiración al paciente, es mejor no avisarle. Tenemos la valoración respiratoria, que son aquellas en las que el volumen del intercambio gaseoso es pequeño. Durante una inspiración y expiración normal, un adulto intercambia unos 500 ml de aire, ¿sí? Ya. Tenemos los factores que pueden afectar o modificar la frecuencia respiratoria, que es el ejercicio, el estrés, aumento de la temperatura ambiental, aumento de la altura, que es menor concentración de oxígeno, y medicamentos que pueden aumentar o disminuir. Tenemos el recuento de la frecuencia respiratoria por palpación o por observación. Como les dije, nunca le avisemos al paciente el procedimiento que vamos a realizar. Debemos de poner la mano sobre el tórax del paciente para sentir los movimientos del mismo, ¿sí? Para no alterar la respiración en el mismo. ¿Sí? Tenemos también los valores normales, ¿sí? De la respiración, así como vimos de la frecuencia cardíaca, de la temperatura. En el adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto, en los niños de 20 a 25 respiraciones por minuto y en el lactante de 30 a 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Esto ustedes tienen que saberse como el Padre Nuestro, como su nombre, como su apellido, porque si ustedes no saben los valores normales de cada signo vital, no van a saber si el paciente está alterado o no está alterado cada uno de ellos. Aquí, como les dije, el procedimiento que ya vimos anteriormente, ya les expliqué. Tenemos la presión arterial, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, ¿sí? Tenemos la presión sistólica y diastólica. La sístole es la que se escucha con mayor fuerza y la diástole es la que se escucha al último, la de menor fuerza, ¿sí? La sistólica es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por contracción del músculo cardíaco y la diastólica corresponde a la relajación muscular, que es la presión que está constantemente en las arterias, ¿sí? Tenemos los factores que influyen en la presión arterial, que es el bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre circulante, elasticidad en la pared arterial. El sexo también tiene que ver, masculino, femenino son diferentes, la actividad y las enfermedades.
¿Cuáles son los valores normales? Igualmente tenemos valores normales en la presión arterial sistólica, como les dije, la de mayor fuerza, que es de 110 a 130, y la diastólica, que es de 70 a 90, ¿sí? Y las cifras máximas en el adulto es de 140 a 90. Nosotros, como podemos ver, marcamos dos números al tomar la presión arterial, ¿sí? No solo uno. Nosotros al tomar la presión arterial escuchamos el primer ruido, que es el más fuerte, que es de 140 a 90, perdón, que es el más fuerte, que es la sístole, y la diástole, que es la más corta, ¿sí? Aquí tenemos el tensiómetro, que es aquel que nosotros realizamos la toma de la presión arterial, es el aparato que utilizamos, el tensiómetro, y también el fonendoscopio, que ya vamos a ir viendo. Tenemos aquí las partes del tensiómetro, que vamos a ver el manguito de tela, la cámara de goma, que es inflable, ¿sí? Esta partecita de aquí, igual que se encuentra ahí, que mientras nosotros vamos insuflando, se va inflando, ¿sí? El manómetro, que como podemos ver aquí, el bulbo de la presión y la válvula, que esta cosperillita nos va a ayudar a regular para poder insuflar, y luego vamos abriendo para poder escuchar la presión arterial. Esto nosotros tenemos que de ley hacer un taller, chicos, porque así no podemos explicar de la mejor manera, porque este tipo de procedimiento tenemos que de ley realizarlo, porque son signos vitales que ustedes tienen que aprender a escuchar, a tomar, a visualizar y a ver. Aquí tenemos el fonendoscopio, como pueden ver. Tenemos la campana, las olivas, ¿sí? Necesitamos dos implementos para tomar la presión arterial, que es el fonendoscopio y el tensiómetro, ¿sí? Aquí tenemos las partes, igualmente, como les dije. Aquí es la forma de cómo tomamos la presión arterial. Como pueden ver, colocamos el tensiómetro con las mangueras hacia abajo. Aquí tenemos la perilla, la válvula que se va insuflando, y por aquí el médico, el paciente de salud, debe de tener el manómetro en el cual se observa los valores de la presión arterial. Colocamos los dos dedos palpando el pulso del paciente para colocar el fonendoscopio con las olivas aquí para escuchar, y la campana en el lugar donde encontramos el pulso para poder medir la presión arterial. Tenemos las alteraciones de la presión, que son la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión, que es la elevación de la presión arterial, y la hipotensión, la baja de la presión arterial. Si un paciente presenta una presión de 160 a 100, quiere decir que presenta una hipertensión, una elevación de la presión arterial. O si un paciente presenta una presión de 80 a 60, quiere decir que presenta una hipotensión. Como les dije, en la presión arterial vemos dos valores, la sístole y la diástole, perdón, chicos. La hipertensión es la elevación de la presión arterial, la que puede ser pasajera o patológica, y la hipotensión es la presión arterial baja causada por pérdida de sangre, falla cardíaca, falla de la resistencia periférica, ¿sí? Tenemos la medición de la presión arterial, que debe de ser palpatorio, como les dije, palpar el pulso y escuchar, auscultatorio, ¿sí? Las técnicas de la medición de la presión arterial, siempre tenemos que explicar al paciente el procedimiento que vayamos a realizar, chicos. Si ustedes van a tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, tenemos que comunicar al paciente. La persona debe de estar sentada con el brazo apoyado en una mesa, no puede estar colgado ni el paciente parado, sino colocar para nuestra mayor facilidad, igualmente y comodidad, para nosotros tomar la presión. También tenemos que tener en cuenta que el manómetro donde salen los números debe de estar a la altura para que el personal de salud pueda ver los valores, y también explicarle al paciente que si vino caminando tiene que reposar por lo menos 15 minutos, porque al momento de caminar o realizar ejercicio la presión se va a elevar, ¿sí? No va a darnos la presión arterial con el valor exacto que el paciente presenta, ¿sí? La técnica para medir la presión arterial es envolver el mango, ¿sí? En la parte del antebrazo, ¿sí? Del brazo, perdón. En la parte del brazo colocamos el mango y siempre dejando libre la parte donde vamos a buscar el pulso, ¿sí? Debemos de inflar igualmente, insuflar con el manguito, pues obviamente para que se vaya insuflando, y siempre nosotros tenemos que llegar en el manómetro hasta 200,
¿sí? No podemos insuflar más porque igual le vamos a incomodar al paciente y vamos a escuchar por medio del fonendoscopio o las olivas del fonendoscopio. El primer tic va a ser el más fuerte, la sístole, y el último, el más suavecito, la diástole. Entonces marcamos 2 valores, ¿sí? Eso es todo, chicos, acerca de signos vitales. No sé si tienen dudas, inquietudes. Por favor, díganme de una vez o si no para pasar al siguiente tema. ¿Está todo claro? Como les digo, ustedes tienen que saber los valores normales, ¿sí? Porque si no sabemos los valores normales, no vamos a ver si algún signo vital está alterado. Doctora, buenos días. Una pregunta. El pulso de... No te escucho. Mejor escríbeme porque no sé si tu internet está bajo, pero no te escucho. No sé si me escribes o se cortó, no sé. Bueno, chicos, después les vuelvo a preguntar ya si tienen dudas. Vamos a continuar con la clase de oxigenoterapia. A ver, chicos, no sé si observan las diapositivas. Por favor, me avisan, me confirman. Ya. A ver, chicos, ahora vamos a ver acerca de oxigenoterapia. Primeramente, ¿por qué les di signos vitales como introducción? Porque ustedes para poder determinar la oxigenoterapia o saber qué es la oxigenoterapia, tienen que saber los signos vitales. Otra cosa me olvidaba en signos vitales, como les dije, es temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno, que no vimos la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es el aire que ingresa a los pulmones y esto va a subir o bajar. Nosotros esto tomamos con un aparato que se llama saturador de oxígeno, como su nombre mismo lo dice, lo colocamos en el dedo al paciente y ahí vamos a ver los valores, ¿sí? Este es automático, colocamos y pues ahí vamos a ver la saturación de oxígeno, si aumenta o disminuye y si el paciente presenta alguna anomalía. Igualmente en este saturador nosotros encontramos otro valor que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Este saturador nos ayuda a controlar la saturación de oxígeno, que es el aire que ingresa a los pulmones, y también de pasito nos ayuda a valorar la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? ¿Por qué la saturación de oxígeno? Porque la oxigenoterapia tiene que ver con todo lo que es la saturación de oxígeno, ¿sí? Tenemos la definición de la oxigenoterapia, que es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiental, con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Falta de respiración, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Siempre que exista una diferencia en el aporte del oxígeno a los tejidos, es decir, en hipoxia celular. La hipoxia celular puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado cuando el paciente no puede respirar adecuadamente, por ejemplo, las alturas, la obstrucción de vías aéreas, cuando no sé si han visto los deportistas que realizan escalado en las montañas, todo este deporte, pues ellos llevan su tanque de oxígeno porque al elevarse o al momento en el que
deportista sube, la presión del aire va a bajar y obviamente va a necesitar la ayuda de oxígeno, ¿sí? Igualmente la disminución de la ventilación alveolar, la hipovolemia y la disminución de la hemoglobina, ¿sí? Tenemos la toxicidad que se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones, las condiciones para la administración de oxígeno? Tenemos que tener en cuenta que debe de ser dosificado, controlado, humidificado y continuo. Si un paciente llega con dificultad respiratoria en la saturación de oxígeno, al tomar este signo vital le vemos que está bajo en el saturador, pues obviamente tenemos que colocar oxígeno porque él ya no puede respirar normalmente como todos nosotros lo hacemos, pero este siempre tiene que ser dosificado de acuerdo a lo que el médico indique, controlado, siempre tenemos que estar controlando la saturación de oxígeno, humidificado, que quiere decir que siempre tenemos que poner, ya les voy a indicar los implementos, en el humidificador agua y tiene que seguir realizando su proceso, ¿sí? Y continuo, que es la administración de oxígeno, no debe interrumpirse hasta corregir la alteración, ¿sí? Nosotros no podemos dejarle por 10 minutos el oxígeno al paciente y retirarle porque nosotros queremos o porque el paciente quiere, ¿sí? Sino hasta que el médico nos dé la indicación de hacerlo, ¿sí? Evaluación de la necesidad de oxígeno, que es la alteración del patrón respiratorio, aumento de frecuencia respiratoria, restricción intercostal, aleteo nasal, la disnea, ¿sí? ¿Qué es la disnea? La falta de respiración, el aleteo nasal, cuando empezamos a ver que empieza a hacerse así como que le falta la respiración, igualmente el aumento de la frecuencia respiratoria, tenemos los cambios conductuales también, y estado mental alterado, la cianosis periférica, que es cianosis cuando todos las puntas de los dedos, de los pies y de los labios se torna morado, ¿sí? Y la baja saturación de oxígeno. El equipo de oxigenoterapia, esto es lo que nosotros vamos a necesitar para realizar este procedimiento, que es la fuente de suministro de oxígeno, el manómetro de presión, el flujómetro, humidificador y sistema de administración de oxígeno. Siempre para nosotros realizar la oxigenoterapia o colocar oxígeno al paciente necesitamos estos implementos, ¿sí? Fuente de suministro de oxígeno, manómetro de presión, flujómetro, humidificador y sistema de administración de oxígeno. Aquí vamos a ver la fuente de administración de oxígeno. Uno por uno vamos a ir viendo para que ustedes tengan en cuenta. La fuente de administración de oxígeno, pues obviamente es el tanque de oxígeno, como pueden ver aquí les estoy señalando, que es este de aquí, que ustedes han de haber visto en los hospitales, unos súper grandes como el tanque de gas, pero más grande, que este nos va a suministrar el oxígeno. Aquí encontramos oxígeno para administrar al paciente. El central, que es el sistema de tuberías que distribuyen el oxígeno hasta distintas dependencias hospitalarias. Este es portátil, nosotros ese podemos llevarlo de un lado a otro. Hay otros que están incorporados en la pared de las habitaciones de los pacientes y pues ahí realizamos la administración de oxígeno. El manómetro, que es otro implemento que necesitamos para la administración de la oxigenoterapia. Aquí nosotros vamos a observar que se encuentra el manómetro, que es asimismo como una brújula que nos va a indicar si el tanque de oxígeno presenta oxígeno o no presenta oxígeno, si está lleno o está vacío. Y aquí también tenemos el flujómetro, ¿sí? ¿El flujómetro qué es? Vamos a ver. El flujómetro, el manómetro que mide, la presión a la que se administra el oxígeno desde la fuente de oxígeno, sí, que es desde el tanque, a cuánto vamos a administrar, la presión que necesita, sí. Y el flujómetro, en cambio, los valores por litros por minuto. Aquí vamos a ver valores de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, ¿sí? Aquí vamos a ver como una regla, ¿sí? Y aquí vamos a ver una bolita que es de mercurio y al momento de nosotros abrir la perilla, que como pueden ver aquí está verdecita, abrimos y eso se va elevando de acuerdo a lo que el paciente necesita o la indicación médica que tenga, ¿sí? El humidificador igualmente, que es el recipiente unido al flujómetro, ¿sí? Este es el humidificador. En esta parte de aquí amarilla colocamos el flujómetro, del flujómetro viene a la parte de acá el manómetro y del manómetro viene al tanque de oxígeno, ¿sí? El flujómetro, el humidificador, ¿para qué sirve? Para que se haga contacto el oxígeno con el agua y realice la evaporación y pueda recibir el paciente el oxígeno adecuado, limpio y seguro para él, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que colocar agua estéril, no agua de la llave.
siempre hasta la mitad, ¿sí? Es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua. Se llena hasta el nivel indicado, 3/4 partes con agua destilada y estéril, como les dije, no agua de la llave, sino estéril. Su objetivo es humedecer el gas antes que llegue al paciente para evitar que se resequen las mucosas e irriten la vía aérea, ¿sí? Para que al momento de ingresar el oxígeno seco, obviamente el paciente se le va a resecar, va a presentar molestias, sequedad y todo eso, entonces el humidificador hace que se humedezca y pueda mantener sus vías aéreas húmedas, ¿sí? Tenemos los sistemas de administración de oxígeno. El oxígeno puede ser administrado a través de dos sistemas, de alto flujo, de alto flujo y bajo flujo, ¿sí? Hay dos sistemas para administrar el oxígeno, alto y bajo. Cuando el paciente no necesita mucho oxígeno, se denomina bajo flujo. Cuando el paciente ya, por más que utilicemos bigotera, mascarilla con reservorio, no sube la saturación de oxígeno, ya tenemos que utilizar un sistema de alto flujo, que ya iremos viendo cuáles son cada uno. El sistema de bajo flujo es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente, ¿sí? El paciente respira el oxígeno, pero también puede respirar el aire del medio ambiente, ¿sí? Entonces no necesita un implemento mucho más grande para poder ayudarse a la respiración. Este método se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto, ¿sí? Tenemos el sistema de alto flujo, en cambio, ¿sí? Es aquel en el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad de gas inspirado. El paciente ya no puede respirar el aire del medio ambiente, sino de ley necesita una ventilación mecánica o una ventilación que le ayude a respirar al paciente, ¿sí? Las ventajas de este sistema se pueden proporcionar por una FiO2, que es la FiO2, es la fracción inspirada de oxígeno constante y definida. Al suplir todo el gas inspirado se puede controlar la temperatura, humedad y concentración de oxígeno. No se olviden que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Lo que ingresa al paciente. Sistemas de bajo flujo. Aquí vamos a ver qué nomás podemos utilizar para administrar al paciente el oxígeno de bajo flujo, cuando el paciente no necesita mucho la ayuda o ventilación mecánica. Utilizamos la naricera, ¿sí? Mascarilla de oxígeno simple, mascarilla de reinhalación parcial de oxígeno y mascarilla de no reinhalación. Vamos a ir viendo una por una. Tenemos también la naricera o bigotera, sí, que se la conoce. Como pueden ver, miren, es una manguerita que viene conectado aquí, en la parte de aquí, no sé si me dejo ver, dos entradas, que eso se va a colocar en las fosas nasales. Es el dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes con poca gravedad, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que es seguro, sencillo, cómodo y permite comer y hablar, ¿sí? Tenemos las desventajas, que es la falta de control de la FiO2, ¿sí? La FiO2, que era la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? El ajuste de dosis con la saturación reseca las mucosas y se desaloja fácilmente, ¿sí? Al momento de nosotros colocar la bigotera, tenemos que fijar aquí con unos esparadrapos al paciente y a pesar de eso a veces se sale. Tenemos que siempre estar pendiente que la bigotera se encuentre colocada bien en el paciente, que no se le salga, porque al momento de salirse va otra vez a bajar la saturación de oxígeno, va a presentar disnea, dificultad respiratoria otra vez. Entonces nosotros tenemos que siempre estar pendientes de la bigotera o de la mascarilla que el paciente. Igualmente el paciente puede comer con la bigotera, puede tomar agua, alimentarse, hablar. Los cuidados es checar el oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros de oxígeno. Con la bigotera nosotros máximo podemos administrar hasta 5 litros de oxígeno. Si el médico nos dice, ustedes tienen que administrar al paciente 10 litros de oxígeno, ya utilizamos otro implemento, ya no sería la bigotera, y utilizaríamos la mascarilla, que ya cubre toda la vía aérea. Otra cosa, ustedes ya tienen que saber para qué, hasta qué cantidad de oxígeno se utiliza cada implemento. Como les digo, la bigotera hasta 5 litros. El médico solo les dice, necesito que el paciente sea administrado 10 litros de oxígeno.
y ustedes no le van a poner bigotera porque no va a ingresar esa cantidad al paciente. Entonces, ustedes ya tienen que saber en cuál se utiliza cada uno, ¿sí? Porque si ustedes no saben, el médico se enoja, nos dice, usted no sabe, un sinnúmero de cosas. Entonces, ustedes tienen que saber hasta qué cantidad se puede administrar con cada implemento, ¿sí? Tenemos la mascarilla simple, ¿sí? Es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada de aire libre, del aire del ambiente que vemos aquí a los alrededores. Cuando vayamos al instituto, como les digo, vamos igual a realizar un taller de esto para observar en la parte lateral los orificios, ¿sí? Donde va a ingresar también el aire del ambiente. Las ventajas es que es método cómodo, no produce sequedad en las mucosas, y las desventajas es que el paciente ya no va a poder alimentarse, no va a poder hablar, va a sentir más incomodidad. Los cuidados igualmente es chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar agua del humidificador. Úlceras retroauriculares, cuando colocamos la mascarilla se va a formar unas laceraciones aquí en la parte de las orejas, ¿sí? Tenemos que estar siempre pendientes de eso, vigilar el agua del humidificador. Como les digo, el agua siempre tiene que ir en el humidificador, si no, no vamos a poder administrar el oxígeno. Realizar aseo nasal y bucal porque se le va a resecar un poco las mucosas, la boca. Igualmente nosotros tenemos que cambiar el agua del humidificador diariamente, ¿sí? Tenemos la mascarilla de reinhalación o recirculación parcial de oxígeno con reservorio. Esta bolsita de aquí se denomina reservorio, ¿sí? Que es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio en su extremo inferior. El flujo de oxígeno debe de ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada a un flujo de 6 a 10 litros por minuto, un aporte de la fracción inspirada de oxígeno de 40 a 70%. Nosotros utilizamos cuando el paciente ya requiere más de 10 litros, ¿sí? de administración de oxígeno. Aquí en el reservorio, como su nombre lo dice, vamos a reservar oxígeno para que ingrese al paciente la cantidad que realmente necesita, ¿sí? Tenemos las mascarillas de no reinhalación, que son similares a las de reinhalación parcial, pero tienen una válvula y unidireccional entre la bolsa y la mascarilla. ¿Sí? Aquí vamos a ver una valvulita que nos va a ayudar a determinar la cantidad de oxígeno necesaria. ¿Cuáles son los cuidados? No utilizar por más de 24 horas, se utiliza sin humidificador. En este ya no vamos a necesitar el humidificador, que era el que poníamos el agua para poder pasar el oxígeno al paciente, ¿sí? Tenemos aquí, miren, este cuadrito tiene que saberse, como les dije, como su nombre, igual que los signos vitales, los valores normales, porque aquí ustedes, ¿qué van a observar? El flujo que ustedes pueden administrar con cada uno de estos, el dispositivo a utilizar y el flujo hasta qué cantidad podemos administrar de acuerdo a la indicación médica. Tenemos la naricera, que es de 1 a 5 litros, mascarilla simple de 7 a 8, de reinhalación parcial hasta 10 y de no reinhalación de 4 a 10, ¿sí? Como les digo, el médico solo les dice administrar 10 litros de oxígeno al paciente. ¿Qué utilizarían? Una mascarilla de reinhalación parcial. No le tienen que poner una naricera ni mascarilla de oxígeno simple, porque no va a hacer efecto en el paciente. Ahora tenemos el sistema de alto flujo, que es la mascarilla de Venturi y el tubo en T. Sí, estos dos tipos de dispositivos utilizamos en alto flujo. En el bajo flujo, la bigotera, la mascarilla simple con reservorio. En cambio, aquí vamos a utilizar la mascarilla de Venturi o tubo en T. ¿Qué es la mascarilla de Venturi? Es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que existen unas aberturas laterales por las que entra aire al ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución necesaria. Este ya es más completo. Miren, aquí viene la mascarilla que va a ir colocada en el paciente, el aire inspirado, expirado que va a salir por este orificio. Aquí viene el flujómetro, ¿sí? Este viene flujo, que es el flujo a elegir en el cuadilámetro para conseguir la FiO2 deseada, y el dispositivo, que es todo esto que de la regulación de la concentración de oxígeno, y aquí vamos a ver un orificio o ventana regulable, ¿sí?
Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 24 y 50%, adecuando el flujo del oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona la FiO2 constante y fija, posee indicadores para variar la FiO2 y no reseca las mucosas, y las desventajas es que produce calor, irritación, incómodas para hablar y comer. ¿Sí? Los cuidados: siempre debemos de chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el nivel de agua de humidificador, y el paciente siempre tiene que estar en semi-Fowler. Para cualquier tipo de administración de oxigenoterapia, el paciente tiene que estar en semi-Fowler. Por favor, ustedes ya deben de saber las posiciones anatómicas: Fowler, semi-Fowler, Fowler, decúbito ventral, decúbito dorsal, de cúbito lateral, de izquierdo, derecho, Trendelenburg, antitrendelenburg, todo esto ustedes ya tienen que saber, ya saben la posición en la que el paciente tiene que estar. El tubo en T, que proporciona un alto grado de humedad, que se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía, ¿sí? Las funciona como un sistema de recirculación parcial, por lo tanto debe mantenerse colocado, de lo contrario se disminuye en forma significativa la FiO2, ¿sí? Tenemos aquí el sistema de alto flujo, que es la mascarilla de Venturi, que se puede administrar hasta 15 litros por minuto. Otras formas de administración de oxígeno es un resucitador manual, o conocido como AMBU, que es como globito que nosotros insuflamos cuando el paciente necesita la respiración, y nosotros vamos insuflando mientras llegamos a una casa de salud y pueda ser atendido de mejor manera. Ventiladores mecánicos, catéter transtraqueal igualmente, ¿sí? El procedimiento de administración de oxígeno es comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar al paciente en posición Fowler. Como les dije, siempre al paciente tiene que estar semisentado o sentado a la administración de oxígeno. Tenemos que también colocar unas gasas dobladas sobre las orejas del paciente con las mascarillas y las nariceras para protegerle del roce de la goma de sujeción, y seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto, ¿sí? Los cuidados de enfermería: aseo de cavidad nasal y bucal si corresponde, cuidados de la piel, humidificar, llenar solo con agua, como les dije, estilada ¿cómo es? El humidificador, siempre llenar hasta la mitad, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de las nebulizaciones, ¿sí? ¿Qué son las nebulizaciones? Es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante evaporación a través de la vía respiratoria. La sustancia a administrar se combina con suero fisiológico para luego, con el oxígeno, crear un vapor que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. No sé si alguien de ustedes tiene hijitos, ustedes han de ver, o sus hermanos o sus primos, cuando se realizan las nebulizaciones, que tiene que realizarse igualmente con un medicamento. Es un sistema terapéutico para eliminar la mucosidad que se adhiere a las paredes de los pulmones. ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar las vías aéreas, igualmente licuar secreciones y facilitar la eliminación de las mismas. Aquí tenemos el nebulizador, que viene con un reservorio para administrar el medicamento, como vemos aquí, más el agua estéril, ¿sí? O agua destilada. Nosotros siempre utilizamos suero fisiológico o solución salina para realizar la nebulización. Nunca podemos administrar solo el medicamento sin la ayuda o el complemento de la solución salina o el agua estéril. ¿Para qué nos ayuda? Como despegar las mucosidades que se encuentran adheridas a los pulmones, para broncodilatar, para que el niño, el paciente, pueda respirar de mejor manera, para humidificar las vías aéreas, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida. Las nebulizaciones solo se realiza mediante la administración de fármaco en forma líquida, con la ayuda también, como les dije, de la solución salina o el suero fisiológico. La necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar, niños y lactantes, es recomendado. ¿Cuáles son las consideraciones?
Monitorizar antes y durante la terapia, evitar estar atento a la aparición de signos y síntomas como taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores, convulsiones en los niños principalmente. Los broncodilatadores deben de diluirse en agua, suero fisiológico. Nunca debemos de administrar directamente el medicamento, sino siempre diluido. La preparación y administración de la nebulización se realizará respetando los 5 correctos, que es paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, medicamento correcto y hora correcta, ¿sí? Utilizar el aire y oxígeno según corresponda y el material utilizado, salvo el equipo de nebulización, debe de ser desechable. Sí, cuando realizamos la nebulización, ese nebulizador puede servirle para otra ocasión también realizarse, pero es solo por paciente, no podemos realizar a varios pacientes, sino a un solo paciente, el mismo equipo, se le lava y se vuelve a reutilizar. Aquí tenemos el set de nebulización. Como pueden ver, necesitamos un flujómetro que también se utilizaba para la administración de oxígeno, que viene, como les dije, conectadamente al tanque, que ya viene conectado desde internamente, no necesitamos tanques, sino internamente. Miren, aquí está el flujómetro, la mascarilla, que viene aquí el reservorio donde colocamos el medicamento más la solución salina, y la cánula que va a ser conectada a una parte en la parte inferior de aquí del flujómetro, que se denomina pico. Es una cosita así que se le adhiere, se coloca se abre a 5 litros, a 5 litros y se va a ir nebulizando el paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Que se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todo se puede administrar al mismo tiempo, se puede usar dosis muy altas de medicamento, la forma que se transmite el medicamento es de respiración normal, no necesita técnicas de respiración para poderse realizar la nebulización. ¿Cuáles son las indicaciones? Parcialmente utilizado para enfermedades respiratorias como son el asma, en su forma agudo grave, bronquitis, laringitis, cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones, difíciles de expectorar, como les dije, mucosidades que se adhieren a los pulmones, que no se pueden expulsar, se realizan las nebulizaciones. ¿Cuál es el equipo, materiales que vamos a utilizar para realizar las nebulizaciones? Jeringuilla de 10, suero fisiológico, el fármaco indicado por el médico y el nebulizador, ¿sí? Hay que siempre tener en cuenta que el fármaco tiene que ir acompañado del suero fisiológico o de la solución salina. Una y mil veces les digo esto porque si no vamos a causar daño en el paciente, ¿sí? Siempre viendo la indicación médica. Lo máximo que podemos administrar para realizar una nebulización es 5 cc, 5 centímetros en agerina, ¿sí? Los medicamentos que se administran con nebulizador son los antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos, ¿sí? Estos son los medicamentos utilizados. Por ejemplo, para realizar una nebulización, el médico indica realizar con 1.5 de bentonil más 2.5 de suero fisiológico. ¿Cuánto hacemos? 1.5 y 2.5 son 3, 4 cc, ¿sí? Entonces, eso vamos a administrar al niño o al paciente para realizar la nebulización. Miren, así se realiza la nebulización, como ven en la imagen. Aquí está el reservorio, aquí se pone el medicamento, la mascarilla al paciente, y por los orificios va a salir una como un gasecito. Eso quiere decir que estaremos realizando la nebulización. ¿Cuál es la técnica? Realizar el lavado de manos previamente a cualquier procedimiento, reunir material o nebulizador, mascarilla, conexión de oxígeno, medicamentos, informar el procedimiento, realizar al paciente o a los padres, colocar al paciente en posición Fowler y colocar el medicamento prescrito, ¿sí? También tenemos que conectar el alargador a la toma de oxígeno de aire, realizar el procedimiento por 10 o 15 minutos y retirar el equipo, secar y guardar, como les dije, reutilizable, y lavarse las manos siempre antes y después de realizar el procedimiento y registrar el procedimiento. Como pueden ver, también existen estos nebulizadores portátiles o automáticos que también sirven para realizar este procedimiento. ¿Cuáles son las ventajas? Que es una técnica sencilla, administración de dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos, adaptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica.
En resumen, quiere decir que se utiliza para la nebulización oxígeno, aire comprimido y suero fisiológico para diluir el medicamento. El paciente debe de estar en posición siempre Fowler, siempre oxígeno, nebulización, todo lo que vaya a ingresar por la vía aérea tiene que estar sentado o semisentado. Se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros por minuto y la cantidad mínima recomendada de solución total es de 5 cc, no más, ¿sí? El tiempo de nebulización mínimo es recomendado de 5 hasta que la niebla desaparezca, ¿sí? Cuando, como les digo, es como un tipo de gas que sale, cuando ya no vemos ese gasecito, pues obviamente ya está realizada la nebulización. Eso es todo, chicos. ¿Dudas, inquietudes? No sé si tienen dudas, inquietudes. Ya vimos signos vitales, oxigenoterapia de alto flujo, de bajo flujo, qué implementos se utilizan en bajo flujo, qué implementos se utilizan en alto flujo, de bajo flujo, bigotera, mascarilla, mascarilla con reservorio, de alto flujo, mascarilla de Venturi, mascarilla en T, ¿sí? O incluso la intubación que ya viene al paciente, que ya viene con ventilación mecánica, porque ya no, con ninguno de estos, pues obviamente ya puede respirar adecuadamente. Ya vimos signos vitales, valores normales, como les digo, tienen que saber de memoria valores normales, eso le tomaré en pruebas. Las nebulizaciones, para qué se realiza, cuál es su finalidad, cómo se realiza, principalmente en pacientes pediátricos, en pacientes adultos mayores, por neumonías, por alguna afectación respiratoria que el paciente presente. ¿Tienen dudas, inquietudes o todo está claro?